Bueno, yo soy Tamara Martínez, tengo 22 años y me acabo de graduar en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Me surgió la oportunidad de hacer con la beca Arraigo de Universa unas prácticas aquí en Torrijos de la Cañada, que es el pueblo de mi padre, y estoy catalogando las más de 400 más o menos bodegas rupestres del Cerro de las Bodegas. Es una buena oportunidad para fomentar aquí el turismo en el pueblo y que sirva de que más gente venga a los pueblos y sobre todo pues de ayudar al pueblo. Con este programa, impulsado por la Cátedra DPZ, junto a la Universidad de Zaragoza, Tamara está aprendiendo una nueva manera de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. Yo en lo que me fijo es si la entrada está apuntada o no, de que está hecha, en este caso es de conglomerado, si tiene alguna capilla lateral, y aquí, al fondo, tenemos cómo se canalizaba el vino. Y terminaba en una pileta. Antes lo que hacían era pues guardar el vino aquí. En esta, por ejemplo, que tenemos tino, podemos ver cómo ahí dentro se conservaba el vino y sobre todo en la temperatura entre 15 y 18 grados, que es la mejor para la conservación del vino. Algunas bodegas tienen conexión con las de al lado, ya que podrían ser pues de los mismos familiares o simplemente para favorecer la ventilación. Y la intención es esa, pues recuperar las 400 bodegas que hay. De momento llevamos catalogadas unas 220 más o menos, con que a ver si poco a poco podemos conseguir que la ruta de las bodegas siga adelante. La labor de esta joven es crucial para fomentar el turismo de este pequeño pueblo que cuenta con tan solo 210 habitantes. Gracias a su trabajo, esperan poder organizar una ruta para visitar las bodegas, la mayoría hasta ahora abandonadas. Y aquí lo que tenemos pensado es, después de realizar la ruta de las bodegas de Torrijos de la Cañada, pues hacer alguna cata de vinos de la zona, merendar y demás, que es la nueva función que se le da a las bodegas de merendero. Siempre ha estado muy ligado el pueblo a pues, la agricultura, la ganadería y demás, pero yo creo que hay muchas más posibilidades más allá de ello y yo creo que los jóvenes sí que podemos contribuir a la vida en el pueblo y fomentar más, además con esto del virus y demás, yo creo que la vida de los pueblos cada vez va a ir a mejor, va a ir a más. En Torrijos de la Cañada también están muy contentos con su trabajo.